A propósito de los últimos hechos violentos que se han relacionado con la población haitiana residente en República Dominicana, lo que veíamos ayer, imágenes preocupantes en el Hospital Darío Contreras, pues el subdirector del Centro de Salud, doctor Gabriel Ravelo, explicó que el incidente se originó cuando le solicitó al paciente extranjero que se moviera al área que le correspondía dadas sus heridas y este reaccionó agresivo. El paciente, ya canalizado, estaba al lado del laboratorio y le correspondía estar en la emergencia ortopédica. Escuchemos. Aparentemente, por el volumen de pacientes que se maneja, por el número de pacientes que se maneja, el paciente se desespera, entonces está en un área que no es la recomendada. Yo le digo al paciente que tiene que moverse al área donde se va a realizar el procedimiento adecuado que requiere por la herida que presenta. Y el se torna agresivo, me dice muchas malas palabras, entonces como el paciente se torna de la manera que se pone, como se comporta, yo acudo al departamento de seguridad. Ravelo dijo que se dirigió al departamento de seguridad para solucionar el problema, lo que aumentó la agresividad de este paciente extranjero, en este caso haitiano. Bueno, a propósito de esta información, muy preocupante, no es la primera vez que se da este caso en hospitales de la red pública nacional. Vamos a conversar de este y otros temas con el secretario general del Colegio Médico Dominicano, doctor Luis Peña Núñez, quien está con nosotros en Expreso Matutino. Doctor, buenos días, bienvenido al Expreso. Bueno, para mí es un placer enorme estar esta mañana aquí a través de la magia de la televisión y también de la tecnología de la web, ¿no? Bueno, aquí estamos. ¿Qué tan preocupante, qué tan común se ha vuelto estos casos de agresiones contra personal médico, personal de salud, médicos y enfermeras, sobre todo en las emergencias de los hospitales? Sí, es muy frecuente, más de lo que uno piensa. Esto que pasó recientemente es simplemente una pizca de lo que pasa a nivel nacional. La inseguridad hospitalaria, que es uno de los temas que nosotros tocamos en el acuerdo que hicimos con el gobierno central, con el presidente de la República y la vicepresidente y todo el gabinete de salud, y es eso. Pero algo me salta la atención y es bueno expresarlo. He estado investigando por mi propia vía y cuando uno ve la nómina, hay muchas personas nombradas en conserjería, en seguridad, pero no lo vemos. ¿Y dónde están? No, eso que quisiera saber. Todavía no culmino mi investigación, pero pudiera yo añadir que hay algo extraño ahí, porque demasiadas personas siendo seguridad y conserje. Sin estar prestando servicio. Yo no sé si van o no van, pero muchas personas. Estoy hablando horrorosamente. Entonces, doctor, es preocupante porque mientras nuestros médicos y enfermeras se están exponiendo en las emergencias de nuestros hospitales, sobre todo en horas nocturnas, donde va a veces mucha gente pasado de trago, gente que se accidenta también por la ingesta de alcohol y otras sustancias. Llegan a veces en manadas estos grupos con heridos y presionan a los médicos y al personal que está allí para que atiendan a sus familiares o a los pacientes que llevan con actitudes violentas, como este caso que se escenificó en el Hospital Darío Contreras. Sí, es frecuente ver la gente exaltada, sobre todo este tipo de pacientes que llegan con intoxicación alcohólica o borrachos, porque son dos cosas diferentes, que llegan borrachos a las instituciones y muchas veces tienden a agredir sin saber que muchas veces el médico está buscando o conectándose con otro especialista y la gente dice, ¿está en un celular? No, el médico no está en un celular. O está chequeando una orden, si el medicamento es idóneo, la dosis. Estás haciendo un cálculo de dosis y la gente te ve con el celular haciendo un cálculo de dosis. ¿Entiendes? La gente muchas veces se desespera y produce estos eventos. Hace como 2 meses fue agredido un miembro de nuestra Junta Directiva Nacional que tomó un libro de él y se lo tiró en la cara. Gracias a Dios que fue un libro, si hubiera sido una piedra también le da. Te imagines. Entonces nosotros entendemos que la seguridad tiene que estar ahí. Si ustedes se fijan lo que pasó ahí, apareció un seguridad después, un seguridad. Pero después ya que el lío estaba. Sí, pero hay mucha seguridad de ahí. Oigan lo que estoy diciendo. Dice Waldo, presidente del colegio, el doctor Waldo Ariel Suero, que este tema de la inseguridad hospitalaria se está convirtiendo en una epidemia.
y está llamando al presidente Abinader a que se le preste atención. Usted nos acaba de decir que está dentro de los puntos tratados. 11 meses tenemos con eso. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Porque nosotros no nos se ve. reunimos, me parece, a principio de año, con las autoridades militares de la policía, el ministro de Interior y Policía en ese momento, Chubaque, el ministro actual del jefe de Estado Mayor, desde el Ejército en ese momento, que es el jefe de Estado Mayor de todas las Fuerzas Armadas, entre otros, el ministro de Salud Pública, el ministro de la Presidencia, oigan bien, y al final se iba a resolver eso, iban a colocar más personas, pero no sé qué está pasando. No sé qué está pasando porque muchas veces se nombran, pero usted sabe lo que yo estoy investigando. Y eso lo vamos a dar a la luz, ¿eh? No, y hay que darlo a la luz y además tomar acciones, porque Claro. no podemos seguir en esta situación y que los médicos, personal médico, enfermeras estén expuestos bajo estas amenazas y circunstancias. Es así. Bueno, ustedes salieron premiados, el Colegio Médico Dominicano, luego de pulsear por unos días con el gobierno, amenazar con dejar a la población mayoritariamente pobre de la República Dominicana sin servicios de salud por 4 días. Y parece que eso caló en Palacio y caló en los predios del sector salud, porque aunque ustedes pedían un 70% de aumento salarial para los médicos y personal de salud, el gobierno les otorgó un 25% de manera escalonada. ¿Cómo defines este acuerdo a que se arribó con las autoridades del gobierno y de salud? Bueno, no es el mejor acuerdo que hemos tenido, pero ha sido aceptable por nosotros. Pienso que el presidente de la República y todo el gabinete de salud y su vicepresidente, después de 11, porque nosotros tenemos 11 meses en esto, quiero decir que tenemos 11 meses en esto. ¿Cuántas reuniones llevaban? 11 reuniones con la vicepresidente y 5 reuniones con el presidente para llegar a este acuerdo. Básicamente el acuerdo era un aumento de un 70, nos dieron un 25, donde tienen que estar incluidos los médicos pensionados, que ahora se ha suscitado un disturbio ahí. ¿Qué pasa? ¿No quieren incluirlos en el aumento? Sí, eso no lo quieren incluir. 911, médicos administrativos, médicos del CONAPE, del Hospital de Autogestión, y lo digo por aquí porque siempre lo hemos dicho. Las veces que hemos intervenido en los medios de comunicación ha sido igual. Y ahora no será diferente. Entonces ahora hay un disturbio con los médicos pensionados. Yo espero que se subsane eso. Un bono, el cual fue negado, un bono 14, equivalente a un sueldo, el cual no fue dado por el gobierno, pero es una negociación, ¿entendemos? Sí. El aumento de un porcentaje a los médicos, de un 10% a los médicos emergenciólogos, médicos intensivistas, la culminación de la obra de los médicos, aquí unas edificaciones para los médicos pero ya se ha avanzado bastante en eso. Se quedó en otorgar un aporte, no es lo que queríamos, nosotros solicitábamos 50 millones al año y el presidente nos concedió 25 para el IPPS, Instituto de Previsión Social del Médico, entre otros puntos que fueron favorables. Pienso que los médicos COVID, fueron 14 puntos, de los cuales nosotros pudimos lograr la mayoría. Yo pienso que... Bueno, el único punto, Luis, que no lograron fue el del sueldo 14. Sí, el del sueldo. ¿O se quedó otra cosa? Sí, se quedó algo. Ahora, de repente... Sí. Pero Luis, el 25% de aumento salarial, aunque de manera escalonada, es un gran logro. Sí, claro. El 70 que deseábamos. Bueno, claro. Pero una cosa era el deseo. Y si usted me pregunta a mí, le diría que un médico debe ganar, y eso lo digo en serio, entre 400 a medio millón de pesos. Eso sería lo correcto. Eso sería lo correcto. Sí, yo creo que también, en mi punto de vista, médicos y profesores deben ser quienes ganen los mejores sueldos en el país. Pero se avanzó mucho. Se avanzó suficiente. Sí. De manera escalonada. ¿Cómo se va a aplicar este aumento? Bueno, se va a aplicar un 10 ahora en enero, y a ese 10%, en el mes de julio se va a aplicar otro 10%, y en el mes de enero del 2026 se va a aplicar el 5% a ese porcentaje que se quede en ese momento. Luis, hay una pregunta que yo me hago, siempre se la he hecho a ustedes, y los amigos televidentes también se la hacen. ¿Por qué el Colegio Médico siempre decide por el camino de paralizar los hospitales para hacer valer sus derechos, sus reivindicaciones frente a las autoridades gubernamentales? Bueno, lamentablemente eso se da porque las autoridades no quieren dialogar. Fíjense cómo ahora con el diálogo se resolvió y teníamos 11 meses y no ha habido un paro nacional. Entonces,
¿Por qué nosotros no hacemos un paro general? Eso yo creo que es una difamación, podríamos decirlo así. ¿Por qué? Porque solamente se detienen las consultas y los pacientes selectivos. Se dejan las emergencias, los cuidados intensivos, críticos y los pacientes que están ingresados. O sea que nosotros no estamos entregando nada. En definitiva, es una forma de protesta. Es nuestro trabajo, es un derecho al trabajo, el cual no impide el otro derecho fundamental, que es el derecho a la salud, porque se le da atención. Y esos pacientes son pospuestos para la semana siguiente, que es lo que hacen los directores. Y ahí se le da atención y todo el mundo le da atención. O sea, no es una forma que no nos gusta, pero no hay otro método. Si nosotros trabajamos ahí, ¿dónde paramos? El mal necesario. Lamentablemente, no nos gusta, pero no nos dejan otra opción cuando los gobiernos no entienden. Este gobierno, aunque duró mucho, se tardó 11 meses para darnos ese 25%, entre otras cosas. Yo pienso que al final entendió, y eso es un paso de avance. Yo pienso que hemos madurado en eso, porque los presidentes se creían unos dioses, y este presidente es un caballero. Ha tenido mucha apertura. Sí. Ha tenido mucha apertura. Tengo que admitirlo, comparado con otros. Sí. Y ha sido una persona coherente en ese sentido, y yo creo que desde aquí saludamos esa posición del gobierno. Bueno, Luis, es muy recurrente las quejas de ciudadanos, de pacientes que acuden a los hospitales públicos en busca de atenciones de salud. A veces se quejan, ¿verdad?, ante la falta de personal médico o de los especialistas que deben cubrir sus jornadas de trabajos en los hospitales. ¿Qué hace el colegio médico como colegio que aglutina a los médicos, a los doctores, para el cumplimiento de la jornada laboral de cada galeno por el cual se le paga, ¿verdad? Primero, no es competencia del colegio médico la jornada laboral, no es competencia del colegio médico. Ahora, sí es competencia de los directores, de los jefes de departamento que están para eso. Aunque yo digo, y afirmo y confirmo, que el 99% de los médicos trabajan. Y si existe un 1%, son de esos amigos de los directores, porque el médico va, el médico está, y hay una carencia también de especialistas en cierta materia que obviamente eso hace que haya un espacio largo en las esperas, pero ya eso no es culpa del colegio médico. Hay especialistas, pero entonces usted va a Pedernales y lamentablemente un especialista o un subespecialista, que son aquellos que tienen como cardiólogos, que son internistas, pero son cardiólogos, endocrinólogos, reumatólogos. Entonces, hay 2 o 3 y la mayoría están aglutinados en las grandes urbes. En las grandes urbes, sí. Eso se comprende. Entonces, no hay incentivos, aunque se aprobó, el presidente es otra cosa, se aprobó incentivos para esos médicos que están distantes, entre 10 a 30%. Eso es otro gran logro. Eso es otro logro para esos médicos que se encuentran en zonas distantes, como un estímulo, eso se ve bien. Sí, claro. Que solicitamos nosotros, obviamente. Pero esas son las causas primarias, la carencia de personal especializado en diversas áreas. Luis, esperamos que el tema de la seguridad, y no solamente al colegio médico, porque es que más les preocupa, ¿verdad?, sino también a nuestras autoridades del gobierno, sea resuelta, porque no podemos continuar con ese clima y ambiente de inseguridad en los hospitales, exponiendo a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, a nuestro personal de salud, a ese tipo de agresiones como la que vivimos el pasado fin de semana en el Hospital Dr. Darío Contreras. Luis Peña Núñez, secretario general del Colegio Médico Dominicano, ha estado con nosotros en Expreso Matutino. Gracias, Luis, por acompañarnos. Gracias, hermano. Y continuamos en esta jornada. Esta es tu casa, Luis. No, cuando ustedes gusten, aquí venimos temprano, a la hora que ustedes digan. Seguimos en Expreso Matutino.